¿Qué onda? Hoy volvemos a las integrales. Lo último que habíamos visto de integrales son los métodos más fáciles, por así decirlo, que es el método de integración por partes y el método de sustitución o cambio de variable. En este caso vamos a ver cómo integrar funciones racionales, o sea, cociente de dos polinomios. Para ello, primero tenemos que saber dividir polinomios. Como ya dije, en las funciones racionales lo que tenemos es un cociente de polinomios. Entonces, por un lado tenemos p de x y por el otro q de x. Entonces, nuestro primer caso va a ser que p de x tenga un grado mayor que q de x. Para ver un ejemplo sencillo, tomé este ejemplo acá. Que este polinomio de acá arriba ya sabemos que es de grado 4. Pero falta el término que tiene la x a la 1 o la x simplemente. A la hora de dividirlo, lo tenemos que completar el polinomio y también lo tenemos que ordenar. Si estuviera desordenado de la parte de arriba, lo ordenamos. En este caso es x a la cuarta menos x cubo más 2x cuadrado más 0x y menos 2. Y todo eso lo vamos a dividir por x menos 1. Entonces, acá ya está la parte del ejemplo que ya había empezado. Pero, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a ver este primer término acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es por cuánto tenemos que multiplicar a x para que me dé x a la cuarta. Entonces, si nosotros multiplicamos x al cubo por x normal, nos da x a la cuarta. Y ahora lo que hacemos es multiplicar este por este, nos da x a la cuarta. Y lo ponemos con signo negativo acá. Entonces, menos x a la cuarta. Este por este, por 1, negativo. Entonces, sería menos x al cubo, negativo más x al cubo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos esta operación de acá. Entonces, x a la cuarta baja normal y se vuelve 0. Menos x al cubo más x al cubo es 0 también. Entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Bajar este término de acá. Más 2x al cuadrado, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé 2x al cuadrado? Y la respuesta es 2x. Entonces, nuevamente, hacemos el mismo paso de antes. Multiplicamos este por este y lo ponemos restando acá abajo. 2x por x sería 2x cuadrado, negativo, menos 2x cuadrado. Esta parte bajaría acá, pero primero tengo que hacer esto. 2x por menos 1 menos 2x, ¿no? Entonces sería más 2x. Y esto baja como más 0x. Y hacemos la operación nuevamente. Entonces esto nos va a dar 0 y esto nos va a dar 2x. Entonces acá seguimos. Una vez más, porque el grado de este sigue siendo igual al grado de este. Entonces lo que podemos hacer es, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé 2x? Y lo tengo que multiplicar por 2. Entonces le ponemos el 2 acá. 2 por x, 2x. Lo ponemos negativo. Menos 2x. 2 por menos 1, menos 2. Ponemos positivo entonces. Más 2. Y acá, este baja como menos 2. Y esta vez, por suerte, el resto nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Lo que acaba de pasar es que el polinomio de acá arriba tenía como raíz 1. Y este polinomio obviamente también tiene raíz 1. Entonces, al tener eso, significa que nuestro resto va a ser 0. Porque podemos simplificar la parte de arriba de tal manera que en alguna parte multiplicando sea x más 1. Entonces, pasamos de tener toda esta cosa a tener solo esto de acá. Entonces podemos decir que x a la cuarta menos x al cubo más 2x al cuadrado menos 2 sobre x menos 1
es igual a x al cubo más 2x más 2. Con el polinomio anterior tuvimos muchísima suerte. ¿Por qué? Porque por lo general no vamos a obtener una respuesta en la cual sea simplemente una división de polinomios y nos quede un polinomio cualquiera, o sea, un polinomio normal, por así decirlo. Por lo general, lo que vamos a obtener es un resto. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue modificar el polinomio que es el numerador. En vez de que el término independiente sea menos 2, ahora es menos 3. Entonces, si realizamos la división, nos va a quedar el mismo resultado. Pero el resto nos va a quedar menos 1. ¿Qué significaría ese menos 1? O sea, ¿cómo nos afecta a esto de acá? Gracias a la operación que hicimos acá, ahora podemos transformar toda esa operación en algo un poquito más simple y que tenga la menor cantidad de divisiones posibles. Entonces lo que hacemos es igualar esto a lo que nos dio el resultado, que sería x cubo más 2x más 2 más, y ahora hacemos el resto dividido el número que nosotros ya estábamos dividiendo antes. Entonces nos queda menos 1 sobre x menos 1. Entonces esta parte de acá sería el resto que ya habíamos calculado antes en toda la división. ¿Para qué nos sirve todo esto del cociente de diferentes polinomios? Nos sirve para el caso de esta integral de acá. Ya habíamos dicho que el numerador tiene que tener un grado mayor que el denominador. Entonces, esta integral de acá, lo que hacemos es dividir el numerador por el denominador. Y nos va a quedar este polinomio menos la división esa, porque el menos 1 era el resto. Entonces nos queda ya dividido y nos queda con la menor cantidad de términos posibles en una división. Entonces, aprovechamos la linealidad de la integral indefinida. Para ello, separamos la integral en la integral de x cubo, la integral de 2x, la integral de 2, que son los términos del polinomio, y finalmente la integral de nuestro resto. Entonces, esta integral ya la sabemos hacer. Es muy fácil y es la clásica de los polinomios. Esta de acá es la misma al final. ¿Por qué? Porque sacamos el 2 afuera, nuevamente por linealidad de integral indefinida, y hacemos x cuadrado sobre 2, y como sacamos el 2 afuera, lo multiplicamos y nos queda x cuadrado. Nuevamente acá hacemos lo mismo, sabemos que nosotros tenemos una constante en una integral, sería la variable por la cual estamos integrando por la constante que ya habíamos definido. Y por último, esta integral de acá se resuelve con el método de sustitución o cambio de variable, que si no lo tenés muy claro, podés ver mi anterior video. El primer método que vimos fue bastante simple y bastante fácil, así que vamos a empezar a complejizar un poquito más las cosas. A partir de ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el denominador de nuestra función tiene más de una raíz y el grado del numerador va a ser menor que el grado del denominador. Volvamos un poquito a la base de los polinomios y cómo son y cuáles son sus propiedades. Vamos a dividirlos en dos tipos de polinomios. Uno de ellos va a ser los que son posibles de factorizar. Por ejemplo, x cuadrado menos 1. Nosotros ya sabemos que es una diferencia de cuadrados. Entonces va a ser igual a x más 1 por x menos 1. ¿Qué significa esto? Significa que este polinomio de grado 2 tiene dos raíces reales. Entonces va a cortar al eje de las x en dos puntos. Ahora veamos x al cuadrado más 1. No se puede factorizar más. No tiene raíces reales. Tiene raíces pertenecientes a los números complejos. Entonces, estos dos grupos son los que nos van a hacer más o menos difíciles las integrales cuando tengamos un cociente de polinomios. Primero vamos a ver los casos más fáciles,
que son los que tienen raíces reales. Para empezar con un caso que sea relativamente fácil, lo que vamos a tener sería x menos 1 sobre x cuadrado menos 2x menos 8. Entonces, acá lo que hice fue aplicar Bhaskara. Y nos queda que las raíces del polinomio que es el denominador serían 4 y menos 2. Entonces, le ponemos el signo negativo a cada una y las ponemos ahí. Entonces factorizamos x menos 4 por x menos 2 sería esto de acá. Y eso es el denominador y el numerador sería x más menos 1. Una vez que ya tenemos decidido que son raíces simples, lo que vamos a hacer es descomponer lo más que podamos esta fracción de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer sería que x menos 1 sobre x menos 4 por x más 2 sea igual a x menos 4 como denominador y como numerador a, más b sobre x más 2. Entonces lo que estamos haciendo ahora es, según estas dos raíces, descomponerlo en dos fracciones diferentes. Nuestro próximo paso sería pasar esto de acá multiplicando, entonces nos quedaría que a por x más 2 más b por x más 4 nos da el numerador. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión a partir de ahora es despejar a y despejar b. Para ello podemos variar los valores que tiene x para sacar los diferentes valores que pueden llegar a tomar a y b. A y b son constantes. Si a y b son constantes, significa que no dependen del valor de x que nosotros tomemos. Entonces podemos tomar el valor de x que nosotros querramos para despejarlo. Entonces lo que vamos a hacer es, como son dos raíces diferentes, vamos a tomar primero, para despejar a el término que anularía a b. Entonces, b por x menos 4. Entonces, para que esto de acá sea 0, x tiene que valer 4. Entonces, para despejar a, x es igual a 4. Entonces, x menos 1, 4 menos 1. Es igual a por 4 más 2, más b por 4 menos 4. Esto de acá ya sabemos que es 0. 4 menos 1 es igual a 3. 4 más 2 es igual a 6. Entonces despejamos y 1/2 es igual a a. ¿Qué hacemos para despejar a b? Vamos a utilizar el mismo método. Entonces, x es igual a menos 2, porque menos 2, si lo reemplazamos acá, esta parte va a ser 0 y nos va a anular el a. Entonces, menos 2 menos 1 es igual a por 0, que ya lo habíamos definido, más b por menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4 es menos 6. Entonces, menos 3 es igual a menos 6b. Despejamos y nuevamente se da que 1/2 es igual a b. Esto es una coincidencia pura. Nunca o no suele pasar realmente que a y b sean lo mismo, más que nada cuando tenemos raíces diferentes. Por ahí estamos un poco perdidos y no entendemos para qué nos sirve despejar este a y este b. Bueno, como ya dije, ese a y ese b se encargaban de hacer que nuestra fracción se convierta en dos fracciones diferentes, que cada una de ellas tenga del denominador una raíz simple. ¿Para qué hacemos esto? Para simplificar esta integral de ahí. Entonces, nosotros vamos a saber que esto va a ser igual a sobre x menos 4 más b sobre x menos 2. A y b, cada uno tomaba el valor de 1/2. Entonces, reemplazamos simplemente 1/2 acá y 1/2 acá, en a y en b. A partir de eso, integramos. Esta integral es rápida y fácil, pero realmente lo que se hace es sacar esto como una constante afuera. Entonces te quedaría 1 sobre x menos 4 de x. X menos 4 lo hacemos por el método de sustitución. Lo convertimos en t, por decirlo de alguna manera, o por lo que sea realmente. Y nos va a quedar el logaritmo neperiano de t, que sería x menos 4 y 1. Nuevamente, el método de sustitución está en mi anterior video. En definitiva, nuestra integral al final sería eso de ahí. Ahora, ya vimos cuando tenemos raíces simples. Lo que vamos a hacer a continuación es con raíces que sean
dobles, pero que no sean imaginarios, que sean dobles. Entonces, en este caso, vamos a tener de denominador x cuadrado menos 2x más 1. Si nosotros aplicamos Bhaskara, nos va a dar que 1 es raíz doble. Entonces, x menos 1 al cuadrado es la mejor manera de factorizar eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la descomposición de esto en dos fracciones diferentes? Primero, ¿por qué necesitamos hacerlo? La verdadera razón por la que necesitamos hacerlo es porque acá arriba seguimos teniendo un polinomio. Entonces, lo que nosotros necesitamos son dos constantes, a y b, tal que al sumarlas teniendo dos fracciones diferentes, se dé x más 1. Entonces, para descomponer esa fracción, lo que vamos a hacer es tomar una fracción con raíz simple x menos 1 y otra fracción con raíz doble x menos 1. Y si fuera una raíz triple, ¿qué hacemos? Nuevamente, hacemos una c sobre x menos 1 al cubo, la cantidad de veces que sea necesario. Entonces, para este caso, vamos a tener esto de acá. Nuevamente, nuestra misión va a ser despejar A y despejar B. Para ello, nuevamente, lo que hacemos es despejar como si x fuera la variable. Entonces, vamos a pasar este multiplicando al otro lado, y si nosotros multiplicamos, se nos va el denominador, y este denominador pasa a multiplicar. Entonces, x más 1 es igual a por x más 1 más b. Bien. Ahora, lo más fácil es primero despejar b. ¿Por qué? Porque es un término libre y no depende de x. Entonces, si x es igual a 1, lo que nosotros vamos a tener acá es un 0. Entonces, a por 0 sería 0 y se nos anuló el a. Entonces, ponemos que x es igual a 1, entonces 1 más 1 es igual a por 1 menos 1 más b. 2 es igual a b. Y a partir de que nosotros ya tenemos b, podemos sacar a cuando x sea igual a cualquier valor. Para simplificar las cosas y para hacer las cosas más rápido, lo que hice fue tomar que x sea igual a 2. Entonces, 2 más 1 es igual a por 2 menos 1 más 2. Esto es un 1, entonces 3 es igual a más 2, 1 es igual a. Entonces ya podemos hacer este paso de acá. Ya que despejamos a y b, lo que vamos a hacer es reemplazarlos. Como ya tenemos acá, lo ponemos acá. Vale aclarar que en las partes anteriores también me había olvidado de poner dx, que también es una parte importantísima que también se me escapa, al igual que la c. Bien, entonces a partir de a y b, lo que hacemos es ya integrar directamente. Esto ya sabemos cómo integrarlo porque lo vimos hace un par de minutos. Pero esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a sacar la constante afuera. Entonces el 2 ya está fuera de la integral. Y luego, lo que vamos a hacer es tratar esta integral como si tuviera un exponente negativo, porque al final lo es. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, nuevamente aplicamos el método de sustitución. Entonces, esta parte se va a quedar igual. La constante también. Y esto se va a pasar a hacer lo mismo que si fuera un polinomio. Entonces, dividiendo nos va a quedar n menos 1, n más 1, y el exponente también nos va a quedar n más 1. Entonces nos queda esta parte de ahí, más la constante de integración. Logaritmo neperiano de x menos 1, eso queda igual, el 2 pasa arriba y x menos 1 pasa abajo. ¿Por qué? Porque esto de acá está en la menos 1. Y esto es un simple 1, o sea que no hay nada dividiendo ahí realmente. O sea que esto es lo mismo que poner 1 sobre x menos 1. Y multiplicarlo por 2 sería 2 sobre x menos 1. Más la constante de integración. En este punto ya debería estar bastante claro que nuestra estrategia se basa en tomar una fracción y dividirla en fracciones que sean más y más simples. Entonces, nuestros primeros casos, el primer caso que vimos realmente es cuando nosotros teníamos raíces simples en la parte del denominador. Entonces tenemos x menos a, x menos b y cualquier otra.
Entonces descomponemos en un término simple sobre x menos a, otro término sobre x menos b, y así con la cantidad de raíces simples que tengamos. Ahora, si nosotros tenemos un polinomio dividido una raíz de orden n, lo que vamos a hacer es descomponer esto en fracciones que sean más simples, de tal manera que tengamos un término simple sobre x menos a, otro término simple sobre x menos a al cuadrado, más lo que sea, la cantidad de veces que nosotros tengamos el polinomio, o sea, el liberado, siempre que nuestro último término sea nuevamente una constante sobre x menos a la n. Ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando tenemos algo que es irreducible, cuando tenemos un polinomio que sea irreducible de grado 2. Lo que vamos a hacer es descomponerlo de tal manera que tengamos una a que dependa de x y una b. Ahora vamos a ver un ejemplo que tenga raíces complejas en el denominador. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, este polinomio de acá. Cuando nosotros lo factorizamos, vamos a ver que tenemos una raíz en menos 1 y luego tenemos dos raíces complejas. ¿Qué significa esto? Que por un lado, por la raíz compleja, vamos a tener que poner en el numerador a x más b. Y por la raíz simple y común, vamos a tener que poner una c. Recordemos que a, b y c son constantes. Entonces, hacemos esta parte de acá, que sería para dividir la fracción en dos partes. Y luego, simplemente pasamos esta parte de acá multiplicando el otro lado y nos queda ese chorizo de ahí. Entonces, nuevamente nuestra misión va a ser despejar A, B y C. Con esto de acá, lo que vamos a hacer es, primero, despejar C. ¿Qué es lo que necesitamos para despejar C? Que este término sea 0. Lo único que podemos hacer para que ese término sea 0 es que x más 1 sea igual a 0. Entonces, x tiene que tomar el valor de menos 1. Entonces, x es igual a menos 1 para despejar C. Realizamos las operaciones necesarias y nos da que C es igual a menos 3 quintos. Luego, tomamos que B, para ser despejado, va a tener que tomar la X un valor de 0. ¿De dónde sacó esto? Bueno, por un lado ya tenemos la C. Entonces esta parte de la ecuación ya no me molesta. Entonces, lo único que me molesta es la A. Y la única manera que yo puedo sacarme la A de encima es poniendo que X sea igual a 0. Entonces empezamos a operar. X es 0 menos 2, A por 0 más B, 0 más 1 que es X más 1, más menos 3 quintos que ya de por sí es C, por todo eso de ahí, nos queda menos 3 quintos por 2 en esta parte de acá. El A ya nos lo habíamos sacado de encima y encima B queda multiplicando por 1, así que es simplemente B y esto de acá es menos 2, porque 0 menos 2, menos 2. Y luego pasamos esta parte de acá sumando, porque estaba restando. Entonces, menos 2 más 6 quintos es igual a B, menos 4 quintos es igual a B. Por último, nos quedaba despejar la A. Entonces, ya que tenemos la B y la C, realmente no nos molesta qué valor tome X para nuestra A. Entonces, el caso más simple suele ser que X sea igual a 1. Entonces, de esa manera nos queda A por 1. Entonces, operamos todo lo que sea necesario reemplazando la B y la C. Y nos queda que A es igual a 3 quintos. Entonces, ya tenemos nuestro A, nuestro B y nuestro C. Ahora, a partir de estos tres, ya podemos pasar esto a una fracción simple. Lo que vamos a hacer, como ya habíamos dicho, es reemplazar la A, la B y la C en nuestra fracción para ir simplificándola y ponerla en dos, que sean diferentes. Entonces, por un lado nos queda esto es A, esto es B y esto es C, y por el otro nos queda esto. Entonces, ya habíamos visto con raíces simples lo que pasaba.
simplemente sacábamos la constante esta afuera y poníamos el logaritmo neperiano de lo que esté ahí abajo más c. Que no nos confundamos esta c con la c que habíamos sacado de ahí arriba. Esta c es una constante que puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque es la constante de integración que ya habíamos visto en el video pasado. Ahora, lo más complejo es resolver esto de acá. Para resolver esto, vamos a necesitar de dos integrales diferentes. Una que convierta parte de esto a un logaritmo neperiano y la otra que lo convierta en un arco tangente. Empecemos por lo más fácil y por lo que por ahí ya estamos más familiarizados. El logaritmo neperiano. ¿Cómo podemos sacar a partir de esta expresión un logaritmo neperiano? Bueno, primero recordemos que la derivada de 1 sobre t respecto de t es igual al logaritmo neperiano de t. Bien. Teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a tomar nuestro denominador como t. Entonces, t es igual a x cuadrado menos 2x más 2. Y ahora vamos a derivar t respecto de x. Y nos va a dar 2x menos 2. Esto es 2x, esto es 2. Y la derivada de cualquier constante es 0. Entonces, dt es igual a 2x menos 2 de x. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, para obtener el logaritmo neperiano de lo que estamos buscando, necesitamos convertirlo de tal manera que esta expresión de acá nos quede 2x menos 2 sobre x cuadrado menos 2x más 2 derivada respecto de x. Lo que decidí hacer es ir simplificando sobre todo los términos de acá arriba. Entonces, me estoy aprovechando mucho de la linealidad de la integral. Entonces, yo sé que si multiplico por 1 a la integral, al final va a ser el mismo resultado. Por eso, utilizo un quinto por 5 y el 5S lo meto acá adentro. Entonces, ese 5 va a multiplicar a la parte de arriba. De esa manera me saco los quintos, que son bastante molestos, que están en el numerador. Entonces, como digo, para hacer de tal manera que yo pueda multiplicar por una constante dentro de la integral, tiene que ser una multiplicación por 1. Entonces, si multiplico por 5, tengo que multiplicar por un quinto. Entonces, luego me queda 3x menos 4 en el numerador. Ahora, lo que nosotros estábamos buscando era que nuestro numerador sea 2x menos 2. Entonces, ¿cómo transformo un 3x en un 2x? Que por ahora es lo único que me importa realmente. Bueno, lo que puedo hacer es multiplicarlo por 2 tercios. Pero si multiplico acá adentro por 2 tercios, tengo que multiplicar por 3 medios acá afuera. Entonces utilizo y hago lo mismo que hice acá arriba. Al final estoy multiplicando por 1 la integral. Entonces, de esa manera me saco este 3 y pongo un 2 en el lugar que yo necesitaba. Esto lo opero y me queda 3 sobre 10. Y eso va a ser igual a, por un lado, tengo esta fracción que yo le voy a poner 2x menos 2 y después voy a tomar la otra parte de la fracción. ¿Por qué? Porque yo acá estoy tomando menos 6 tercios y todavía me faltan menos 2 tercios más. Entonces, no los puedo sacar y dejar de la nada afuera. Los dejo fuera, sí, pero no los puedo borrar de mi integral. Entonces, acá tengo finalmente lo que yo estaba buscando. Entonces puedo poner que la integral de esto es el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 2x más 2. Y de esa manera ya me saqué la x molesta que estaba en el numerador. Ya habíamos sacado la integral esta que nos daba el logaritmo neperiano de la parte del denominador. ¿Ok? Entonces tenemos el 3 décimos, el logaritmo neperiano
Recordemos siempre, cuando tenemos integrales, el logaritmo de periano va en valor absoluto. Menos 2 tercios, bueno, saqué la constante en la parte de afuera, de 1 sobre el denominador que teníamos antes, integrado respecto de x. Entonces, ahora, yo había dicho que primero teníamos que hacer un logaritmo de periano y luego teníamos que hacer un arco tangente. Llegamos a esa parte, que no es mi parte favorita, pero hay que verla. Entonces, para ello, también tenemos que saber que para obtener el arco tangente, tenemos esta operación de acá, donde u es una constante y x es nuestra variable de integración. Le puse x y era t al cuadrado. Entonces es 1 sobre u cuadrado más t cuadrado de t, o sea, la integración respecto de t, sería 1 sobre u por el arco tangente de t sobre u más c. Esto también tiene una parte que es mucho más simple, que es si reemplazamos la u por 1. Entonces, justo en este caso se da que se puede reemplazar por 1. Lo vamos a ver a continuación. Como ya dije, en nuestro caso en especial se puede poner la u como 1. Entonces el cuadrado realmente no lo necesitaríamos porque 1 al cuadrado siempre va a ser 1. Entonces, 1 sobre 1 más t cuadrado respecto de t, la integración, sería el arco tangente de t más c. Entonces, en este caso ya dijimos que se puede. Entonces, nuestro denominador es este de acá. Lo que vamos a hacer es este 2 hacerlo como 1 más 1. Entonces, podemos poner finalmente paréntesis en este lado. Que significa también que podemos hacerlo, o podemos decir más bien, que esto de acá es equivalente a x menos 1 al cuadrado. Y después queda el más 1, porque no nos lo podemos sacar de encima o poner 0 simplemente. Entonces, transformándolo respecto de esto, el denominador, nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más 1 como denominador y 1 como numerador, y la derivada respecto de x. Y cerramos ahí el paréntesis. Bien. Ya que llegamos a esta parte de acá, la expresión del arco tangente ya la tenemos hoy de memoria por la cantidad de veces que la dije ya. Entonces, reemplazamos esto con t. Y ya no hace falta ver que nos va a dar el arco tangente. Entonces, la integral final sería 3 sobre 10 por paréntesis, logaritmo neperiano del valor absoluto de x al cuadrado menos 2x más 2, cierro el valor absoluto, menos 2 tercios del arco tangente de x menos 1, cierro acá, y finalmente más la constante de integración. Eso fue todo por el video de hoy. La verdad que más de media hora de grabación me parece. Llegamos a hacer un montón de cosas. Y la verdad es un tema muy largo y sobre todo esta es la parte más difícil de la integración. Pero una vez que ya tenemos esto y nos lo podemos sacar de encima, el resto de los temas van como tren. Así que nada, es simplemente ver estas fórmulas una y otra y otra y otra vez hasta que nos las aprendamos. Sobre todo la del arco tangente y el logaritmo de periano al final, que son imposibles de sabérselas de memoria, pero uno hace lo que puede. Y nada, es finalmente memorizar y llegar a resultados que sean relativamente coherentes. Nos vemos en el próximo video.